Bienvenido o bienvenida al curso de RAG no estructurado más avanzado que existe en YouTube actualmente, tanto en habla hispana como en habla inglesa, donde aprenderás a usar la inteligencia artificial a tu favor y consultar o inferir sobre grandes volúmenes de datos de tu negocio o empresa. Cuando digo grandes volúmenes de datos, hablo de grandes volúmenes de verdad, de más de 100.000, 50.000, 1 millón de productos o páginas, ya sea de documentación fiscal, productos, documentación legal y muchísimo, muchísimo más. Aprenderás los conceptos básicos de RAG de menos a más avanzado. Entenderás cómo funciona las estrategias de chunking que hay, cómo indexar y crear una base de datos vectorial realmente buena, más allá de lo que se ha visto en muchos videos anteriormente a nivel básico, qué técnicas de recuperación deberías hacer y cómo conviene estructurar la base de datos vectorial según sea tu caso, y muchísimo, muchísimo más. Este va a ser un curso bastante largo y bastante denso técnicamente, así que trae una libreta, algo de comer, un sitio tranquilo y velo la cantidad de veces que sea necesario para que entiendas todo correctamente. Entonces, sin más, empezamos. Lo primero que quiero hacer es diferir momentáneamente acerca de el RAG estructurado que vimos en el anterior video de esta serie. Y es que la diferencia principal que tenemos entre un RAG estructurado y un RAG no estructurado es que en el no estructurado tenemos que crear el motor de búsqueda, ya que en el RAG estructurado, como bien se acordarán, trabajamos justamente con data estructurada. ¿Qué significa esto? Que teníamos valores o objetos que tenían columnas y filas que determinaban sus atributos. Por ejemplo, en las columnas definimos atributos como nombre, apellido, sexo, edad, etc. Y en las filas determinábamos valores que completaban estos atributos. Por ejemplo, Abraham Pérez, 19 años, varón. Un ejemplo. Y así sucesivamente para la cantidad de elementos que tuviese la base de datos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Al normalizar la estructura de los datos, puedes hacer que sea consultable mediante SQL, un lenguaje que está creado específicamente para consultar bases de datos. Así que no estás creando el motor, ya que el motor como tal es el SQL que ya tienes almacenado de por sí. Así que lo único que habría que hacer es lo que vimos en el anterior video, que es crear un agente de inteligencia artificial que entienda y transforme las consultas naturales a este lenguaje de SQL para poder tener los datos. Así que lo que hacemos es una traducción de idioma, de alguna manera, de lenguaje natural a SQL para poder obtener los datos con todas las validaciones respectivas, ¿verdad? Y luego tenemos enfoques híbridos, etcétera, pero a grandes rasgos esto es lo que estamos buscando. Caso contrario al RAG no estructurado, donde justamente trabajamos con data que no está normalizada ni es estructurada. Así que nosotros tenemos que crear un motor de búsqueda. Pero, ¿cómo lo hacemos si no tenemos esta relación semántica directa de los datos con los valores que queremos buscar? Simple, tenemos que hacer un motor semántico que no funcione con la normalización de estos datos, sino con la coherencia que hay entre los mismos. Y aquí es donde entran las bases de datos vectoriales. Entonces, antes de explicar esto a detalle, vamos a ir repasando el pipeline simple que existe al crear un RAG no estructurado, ¿verdad? Tenemos el document corpus, que esto corresponde al contenido innato que hay dentro de un documento. Esto incluye el texto, las tablas, las imágenes, títulos, la arquitectura del formato del archivo y muchísimas cosas más. Este es el cuerpo primordial con el que vamos a estar trabajando y vamos a ir refinando. Así que es muy importante que esté semánticamente extraído de manera correcta, ya que el hecho de que no lo esté va a generar unos chunks defectuosos o que no estén bien normalizados con un orden incorrecto, etc. Y eso puede entorpecer bastante la búsqueda. ¿Por qué digo esto? Ya lo van a ver. Luego tenemos el proceso de chunking, que vamos a ponerlo así de manera simple. Una vez ya tienes todo el documento, con todo su corpus hecho, lo que vamos a hacer es picarlo en pequeños fragmentos. ¿Por qué lo hacemos? Que nadie te dice esto. Y es porque el RAG realmente está pensado para no ocupar de manera activa la ventana de contexto del modelo, ya que naturalmente todos los modelos tienen un límite de información que pueden procesar por interacción, y esa es la ventana del contexto. Por poner un ejemplo, ChatGPT, o el GPT que todo el mundo usa en su día a día, tiene una ventana de contexto máxima de 128.000 tokens, que eso puede ser un equivalente similar en palabras. Entonces bien, si tú cargas un documento o varios documentos o una serie de documentos que no lo ocupan, pero está cercana a acceder a esa ventana de contexto, lo que va a pasar es que simplemente no va a poder recuperar esta información de manera precisa, ya que no da respuestas contextualizadas según tu consulta en particular, sino que está ocupando su memoria, por decirlo de alguna manera. De hecho, les habrá pasado que están hablando con ChatGPT o con Gemini y de repente les dice algo de una conversación anterior. Pues esto es a causa de eso, precisamente, y es que ocupa la ventana del contexto del modelo. Y RAG viene como una solución a este problema, y es no ocupar la ventana del contexto del modelo y poder dar una respuesta contextualmente enriquecida de manera precisa y semántica según ciertas necesidades. Así que sí,
el CAG o todos estos métodos de recuperación que han visto son una chanchada tremenda y no sirven realmente en producción, ya que además hay que tomar en cuenta que mientras más ocupas la ventana de contexto de un modelo, más costosas se hacen las interacciones, ya que las APIs y los servicios se cobran por tokens o cantidad de uso computacional de los modelos. ¿Por qué es tan importante? Por si quieres hacer un proyecto en producción o quieres hacer un proyecto realmente grande y escalable, no te conviene ocupar siempre la mayoría de ventana del contexto del modelo, ya que esto implica un consumo de tokens mayor y que se va aumentando por cada interacción que estás teniendo con el modelo en una conversación, ¿verdad? Así que directamente no te conviene porque a largo plazo sale demasiado costoso. Por eso hacemos motores de búsqueda semánticos. Además de que está comprobadísimo que la calidad de respuestas que te dan con RAG es muchísimo más alta que con otros métodos, ya que justamente está pensado para esto. Una vez aclarado, por esto es importante hacerlo chunks, ya que lo que va a recuperar de la base de datos vectorial como tal los modelos son los chunks más similares o con la respuesta que tú estás buscando especialmente, o la serie de chunks. Ya vamos a ver por qué. Una vez estos chunks se crean, o divides este corpus en estos fragmentos chiquiticos de los cuales estamos hablando, se pasa el proceso de embedding, que un embedding es básicamente una representación numérica o una coordenada de este chunk en particular en un espacio tridimensional, y aquí es cuando va a entrar la base de datos vectorial. Esto se hace mediante unos modelos especializados en la traducción de este texto natural a estas coordenadas. Por ejemplo, cada uno de estos puntos que ven aquí representaría un vector, el cual está anidado a un chunk. La palabra correcta o la terminología correcta sería un vector denso, ya que los vectores cuentan con dimensionalidad. Por ejemplo, un modelo como el que vamos a ver aquí, de Text Embedding Tree Small de OpenAI, tiene una dimensionaria de 1536 dimensiones, lo que significa que tiene, vamos a ponerlo de esta forma, 1536 atributos por cada una de las iteraciones que se van guardando en el mismo. Así que vamos a decir que cada uno de estos puntos tiene 1536 relaciones semánticas con algún texto en particular. Así que sí, mediante esta forma, guardamos los chunks en unas coordenadas en específicas en esta base de datos. ¿Qué es lo que pasa ahora con esto? Ya que está el modelo de embedding, pasa los chunks, hace las coordenadas y les ingresa en la base de datos vectorial. Lo que sucede a continuación es muy interesante. Y es que tú como usuario vas a hacer una consulta y en caso de que se detecte que es necesario consultar esta base de datos vectorial o venir a esta fuente de información, a esta base de conocimientos, lo que van a hacer es que tu consulta va a traducirse también a este mismo lenguaje. ¿Y qué es lo que hacemos con esto? Que la relación semántica entre tu pregunta va a entrar en esta base de datos vectorial como un punto. Por ejemplo, un punto que vamos a ponerlo aquí. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Simplemente vamos a ir tocando las relaciones o los chunks más cercanos, o vamos a decirlo así, los embeddings con mayor relevancia semántica. Y con eso obtenemos la información más relevante para tu pregunta en particular. Y con eso hacemos un motor semántico. A grandes rasgos, esto es lo que se ha visto siempre en todos los videos básicos que has visto de N8N, Supavia, etc. Sin embargo, es importante explicártelo. ¿Por qué? Porque aquí vas a poder ver la relevancia de cada uno de los puntos. Ahora, ¿cómo funciona esta relación? ¿Cómo es que se busca? Aquí existen dos mundos aparte que están la distancia por el coseno y la distancia euclidiana. La distancia por el coseno me queda perfecto porque tenemos aquí una V de alguna forma. Básicamente lo que hace es medir la coordenada en un ángulo, ¿no? Vamos a decirlo así. Y lo que hace es que recupera la información más similar según esta coordenada específica. Y la euclidiana básicamente lo que hace es recuperar directamente la distancia entre cada uno de los nodos. ¿Por qué la de coseno se usa más en recuperación de base de datos vectorial y no la euclidiana? Simplemente porque te permite abarcar de manera precisa más información y más embeddings, y la euclidiana puede ser muy limitada al respecto y tiene mucha falla por diseño, ya que por lo menos con coseno podríamos recuperar unos fragmentos muy importantes en un parámetro X, puede ser este campo por ejemplo, y la euclidiana simplemente nos limitaríamos a hacer esto, ¿no? De alguna forma la conexión simple entre los embeddings, lo cual es menos preciso para la producción respecto a aplicaciones RAG del tipo que estamos buscando, que es recuperación contextual y respuestas enriquecidas. Una vez tienes en cuenta esto es un parámetro que nunca vas a tocar, solamente quiero que sepas que exista, que es que la similitud que buscamos es por coseno. Una vez tienes en cuenta esto, ya podemos pasar a cada uno de los puntos que competen al RAG. Y el primero, naturalmente, es de esta información no estructurada, que son PDFs, textos, HTML, Markdown, etc. Vamos a extraer la información para tener nuestro document corpus original. Y aquí vamos a poner un ejemplo súper práctico entre N8N y LangChain.
¿no? Ya que la extracción de información es un mundo que es pero bastante más amplio de lo que la gente piensa, ya que no es simplemente extraer el texto, ¿no? Que es lo que estamos haciendo mayoritariamente con N8N. Por ejemplo, tenemos aquí este video de cotizaciones industriales que preparamos, donde tenemos un documento que va a ser este. Y aquí se lee, ¿verdad? Vamos a visualizarlo. Como ven, es un documento que es bastante espeso, ¿no? Semánticamente, porque tiene tablas, tiene relaciones, aquí lo pueden ver. Tiene títulos, descripciones y se hace segmentando de esta manera. Sin embargo, nosotros extraer con el nodo default de N8N de extraer información de un archivo, ya sea PDF, HTML, etc., lo que vamos a obtener es simplemente un texto plano con toda la información. Este texto no está dividido por metadatos, así que no eres consciente del contenido que hay en cada página. No está dividido directamente por jerarquía, así que no sabes qué es un título, no sabes qué es una tabla, no tienes conciencia de nada. Simplemente lo que vas a tener son saltos de líneas y relaciones textuales planas, básicamente. Porque como ves, aquí todo lo que son es un salto de línea. Guión N significa un salto de línea, básicamente. Y vas básicamente teniendo eso, pero de ahí en adelante no hay mucho más. ¿Por qué es tan importante el document corpus? Ya que el document corpus es lo que va a hacer que puedas hacer un chunking inteligente. Entonces, si no tienes un document corpus que respeta el formato original del documento, no vas a poder hacer un chunking que tenga la relación semántica suficiente para poder hacer una respuesta del todo precisa. Es por eso que la extracción de la información es un factor que casi nadie toma en cuenta, pero es de los más importantes porque es la base de todo. No puedes hacer un buen chunking si no tienes un buen documento, ¿no? Esto es algo súper lógico. Pero por lo menos tenemos, esto serviría para documentos más planos, con una relación súper plana, que sea un texto liso, ya que puedes ver aquí la diferencia que existe entre el documento original y esto. Es brutal, todo te lo comprime aparte. Entonces vamos a suponer que quieres hacer un chunking por cada uno de los elementos de la tabla y quieres segmentar cada elemento de la tabla. En ese caso, ¿cómo lo harías? No puedes, ya que te compacta todo el document corpus. O si lo quieres hacer un chunking por página, ¿cómo lo harías? Es imposible hacerlo. O sea, ya entiendes a lo que voy. Este tipo de extracción no te permite hacer un chunking bueno, además es que no extrae cosas específicas como tablas, etcétera, así que realmente no puedes hacer algo tan bueno con eso. Pero, ¿cómo lo puedes hacer? Esta es la verdadera pregunta. Te quiero mostrar que una vez cargamos esto, no voy a andar explicando tantos detalles del código como el video anterior, ya que vamos a ver muchos elementos que son muy similares. Entonces, toma en cuenta el video anterior si quieres aprender un poco más de qué es esto del load.env, el os, etcétera. Pero bueno, el punto es que aquí estamos importando todos los modelos que vamos a utilizar. Y la primera parte del documento es extraer la información del mismo. O sea, crear nuestro document corpus como vemos acá. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver, la manera más simple, que sería casi que hacerlo como en N8N, es el PyPDF loader de LangChain. Como ven, langchaincommunity.documentloaders.pypdf loader. Y básicamente, siempre que ustedes puedan hacer aquí un sombrero, van a ver los parámetros que acepta una clase en particular. Así que eso está súper apto. Pueden irlo tanteando así. La cuestión es que aquí lo que estamos haciendo es básicamente procesar casi que de la misma manera que como lo estamos haciendo en N8N, pero obviamente un poco mejor. Porque aquí, como ves, estamos extrayendo 499 páginas de Nuevo Testamento. Vamos a trabajar con el Nuevo Testamento, ya les explico por qué. Y básicamente esto puede respetar cosas como el contenido de cada página, la metadata de cada página. Puedes hacer una búsqueda más enriquecida con metadatos, etc, etc, etc. Pero a grandes rasgos sería muy similar a lo que estamos haciendo en N8N, extraer el texto plano, ¿no? Prácticamente, respetando algunas estructuras nativas del documento, del PDF, sin embargo, no extrayendo cosas muy importantes como si tienes una imagen, si tienes una tabla o si tienes algo que no sea texto plano. ¿Qué pasa en esas situaciones? No puedes hacerlo tan bien, ¿verdad? Y esto es demasiado importante, ya que, por ejemplo, si tienes una gráfica, es muy importante para el chunking porque es información relevante y si no la tienes, básicamente no lo puedes hacer a grandes rasgos. Sé que es redundante, pero es importante que lo tomes súper en cuenta. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Ya tenemos en cuenta que no lo puedes hacer como un texto plano, ya que si es un documento como la Biblia, justamente, que tiene mucha semántica, que tiene tablas, títulos, columnas, etcétera, ¿qué es lo que está pasando ahí? Lo que tenemos que hacer es respetar esta extracción. Y voy a mostrarles aquí dos formas de hacerlo. La primera es con la mapparse, que ya van a ver qué es, y la segunda, hacerlo de manera local con un structure. Así que primero vámonos a la documentación de LangChain, porque quiero que sepan que en LangChain, en los How to Guides, se van a meter aquí y tienen prácticamente todo. Tienen cómo hacer prácticamente cualquier cosa. Y en este caso vamos a trabajar con un PDF y quiero que vean en base a la documentación de LangChain qué es lo que se debería hacer. ¿Cómo cargar un PDF?
Aquí te van a poner a grandes rasgos primero lo de PyPDF Loader, que es justamente lo que estábamos haciendo. Sin embargo, como ves, esto solamente extrae, incluso te da este tipo de símbolos que significan que son formatos no soportados. Pero realmente no nos interesa tanto, queremos un análisis más profundo, más complejo, algo que nos sirva en producción. Y en ese caso es donde vamos a usar un structure, que es esta librería de acá, que quiero que la vean en vista. Ya les hice tremendo spoiler, pero bueno. Lo que hace un structure es una biblioteca que está especializada en la extracción semántica correcta de documentos, ya sean PDFs, CSV, muchísimas cosas más. Tómenlo en cuenta. Tienes aquí un structure PDF Loader que es más innato de LangChain. Sin embargo, yo no soy tan fan del PDF Loader. Siempre es más completo un structure como tal, ya que esto es una compañía aparte que se dedica justamente a esto. Y tiene cosas como un OCR, que es para el procesamiento de imágenes en documentos de texto plano, así que vas a poder analizar también tus imágenes, por ejemplo, si tienes una factura en algún documento, etc. Y básicamente soportan ciertos parámetros de esta clase, que lo pueden ver desde aquí. Soporta el file path, obviamente, que es la ruta del archivo, en este caso es la Biblia como tal, biblia.pdf. La estrategia de extracción de la información, que ya la van a ver, y la partición vía API. Quiero ver si logro conseguirles el ejemplo aquí con LangChain. Ok, aquí está. Básicamente, como pueden ver, si tiene partición vía API es porque es un servicio en la nube, correcto. Casi todo este tipo de cosas tiene un servicio en la nube. En este caso lo vamos a hacer de manera local con la partición de vía API false. Tomen en cuenta algo muy importante, y es que para hacer esto de manera local, si no quieren gastar dinero, tienen que tener un equipo medianamente potente para que lo logren hacer en un tiempo óptimo y que toda la extracción se salga bien y de manera sólida, ¿no? Que no haya nada corrupto, etcétera. Yo les recomendaría que tengan una tarjeta gráfica, ya que hay partes del OCR que requiere consumo gráfico, pero si no, no pasa nada, pueden vamos a probarlo y ver cómo les va. Entonces les voy a mostrar aquí el ejemplo. Mira la diferencia que hay entre lo que hicimos con N8N y lo primero que vimos con PyPDF Loader y esto. Importamos un structure loader, definimos el file path con la clase y tenemos una estrategia que es high res. ¿Qué significa esto? Que va a ser una extracción más exhaustiva en el documento para respetar muchas más cosas del formato y asegurarnos que el documento salga de manera súper pulida y que no haya nada corrupto. Hay otros tipos de estrategias como fast, que extrae simplemente la información con menos detalle, y otros perfiles más. En este caso lo estamos haciendo local, no nos importa el consumo de recursos porque lo vamos a hacer en nuestra propia computadora, laptop en este caso el mío, y van a poder procesarlo. Entonces, bueno, aquí van a ver algunos detalles, como por ejemplo que la extracción del texto falló. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta luego a la hora de vectorizar. Pero el punto es que logró leer el PDF, ¿no? Esto va a tardar como 1 hora y pico, según el tamaño del documento. Este código lo pueden ignorar relativamente, simplemente lo pueden copiar y pegar aquí en la propia documentación de LangChain. Lo van a ver desde acá, justamente. Y al final definimos una función que es el render page, que básicamente lo que va a permitir es justamente esto. En este caso renderizamos la página 1911 de la Biblia. Y como ven, sí extrae semánticamente todo, ya que tenemos texto con los recuadros blancos, que como ves incluso detecta los saltos de línea, los títulos con un marco morado y los tables los reconocemos con marcos rojos. Y aquí tenemos el texto, Timoteo 2:19 tal, y aquí tenemos un poco de todo. Ahora comparen esto con esto. Y díganme dónde hay aquí un punto de comparación. ¿Dónde? Es que no existe punto de comparación. Literalmente no existe. Y esta es la magia del código y de las clases especializadas. Ya les voy a explicar algo, y es que esto también lo puedes hacer en N8N. Ya vamos a ver cómo. Pero el punto es que aquí extraeríamos ya el documento bien. Ahora, ¿qué pasa si les digo que realmente existe una empresa que es top mundial, literalmente, en hacer justamente esto y en extraer la información y el corpus del documento en particular para poder embedirlo como una base de conocimiento súper bien estructurada para los agentes? Y ahí es donde entra LlamaParse, que es básicamente un software que es primordial del LlamaIndex, que lo puedes tener también open source. Sin embargo, no tiene mucho sentido porque a nivel de recursos computacionales tienes que tener literalmente una workstation, un servidor. Estamos hablando de 80 GB de RAM para arriba, una 5090, un Ryzen 9 9000 y pico. O sea, estamos hablando de equipos de más de $7000 en adelante, y creo que no todo el mundo puede tener eso en su casa, ¿verdad? En fin, la cuestión es que LlamaParse se encarga justamente de lo que están viendo aquí. Agarra un documento que puede tener gráficas, imágenes, etcétera, y lo va a pasar
justamente un formato Markdown en el cual sea legible, Markdown según tu preferencia. Yo siempre recomiendo Markdown porque es un formato que es muy fácil entender la relación semántica que hay, cómo funciona, los H1, los títulos primordiales, los secundarios, etc. Y aparte es un modelo que está muy bien optimizado para la inteligencia artificial. O sea que habitualmente ChatGPT, por ejemplo, tiende a escribir cosas en formato Markdown, ya que incluso él entiende que es muy bueno para hacer relaciones, ya que es un tipado bastante simple, ¿no? de ejecutar. En fin, Llama.Parse es lo más top que tenemos para esto. Tiene una versión cloud, naturalmente. Si les estoy diciendo que es open source, pero lo vamos a usar en la nube, es porque tiene la versión cloud. Y pueden manejarlo tanto por clases como directamente con la consola, o el dashboard, mejor dicho, la consola no el dashboard del propio producto. En este caso la vamos a estar haciendo directamente en código, de modo tal que ustedes puedan clonar el repositorio y lo puedan ejecutar directamente sin tanto problema cuando se den sus propias variables. Pero tómenlo en cuenta, si quieren tantear parámetros, créanme que lo van a tener porque miren todas las cosas que podemos hacer con Llama.Parse. Vamos a esperar a que cargue esto aquí. En Llama.Parse mira todos los parámetros que se pueden tocar. Es un montón. Cuando digo un montón es un montón. Ahorita que cargue la clase lo van a ver. Pero básicamente si quieren ver justamente las cosas que se pueden hacer con una clase, pueden sombrearla aquí y van a tener todos los parámetros. En este caso no se ha cargado del todo, así que no muestran todos los parámetros, pero bueno, entran cosas como el API Llama Key, etc. Si se acuerdan la definimos aquí. De hecho aquí añadimos una validación extra en caso de que si en el punto env no se encuentra la API Key en particular, simplemente retorna que no se encontró en las variables de entorno para que la puedas redefinir. Así, hice esto más que nada pensando en ustedes cuando vayan a ejecutar el código, ¿no? En fin, ¿qué definimos con Llama.Parse? Lo primero que es muy importante es que importen esta función asincrónica, que básicamente lo que va a hacer es que mientras el documento se esté procesando no interfiera en todos los procesos que están haciendo ustedes actualmente. Así que es muy importante, si no, no va a funcionar, así que importen esa línea. Y luego definimos diferentes parámetros. Se acordarán que en el UnStructure definimos un high res. En este caso tenemos el mode, que lo definimos como automático. ¿Por qué? Porque quiero que si en una página se detecta que hay mucha relación semántica, hay mucha imagen, hay mucha tabla, hay demasiadas cosas a procesar y que requieren un coste computacional mayor, se define de manera automática, y en caso de que no lo sea, o sea que sea una página con mucho texto plano, que de repente no necesita tanto poder de cómputo para que se procese correctamente y se extraiga toda la información semántica, no lo haga. Así ahorramos recursos y le delegamos este trabajo de perfil a los propios servidores de Llama.Parse, que si hay una persona o hay una tecnología apta para hacerlo, sin duda es esa. El lenguaje lo definimos como español porque estamos trabajando con versiones en español de la Biblia. Y el resultado, o sea, los documentos que van a retornar van a ser en formato Markdown, justamente por lo que habíamos dicho. Así que va a ser prácticamente idéntica la relación con esto. Genial. Ya con esto definido, vamos a hacer el file path, que va a ser el Nuevo Testamento, .pdf. Y acuérdense que esto es muy importante. Creamos un parser que va a ser una instancia a la clase de Llama.Parse, que la sacamos directamente de Llama.Parse, así que sí tienen que instalarla. Ahora definimos el file path y el documentos, esto va a ser una lista de documentos, va a ser igual al parser. Acuérdense que esta instancia .loadData, o sea que ya vamos a procesar la data del file path, o sea del Nuevo Testamento. Ahora con esto vamos a abrir un nuevo hilo de trabajo. Este hilo de trabajo va a tener una ID en particular para que lo puedan ver en el dashboard si es de su preferencia, etc. Esto ya es cuestión de ustedes. Y como ven, vamos a procesar las 499 páginas del Nuevo Testamento. Hacemos aquí una pequeña validación para que vean que está correcto. Y vemos que aquí justamente existen 499 páginas del Antiguo Testamento. ¿Por qué no cargamos la Biblia completa y solo el Nuevo Testamento? Lo cargamos simplemente por un tema de costos. O sea, tampoco aquí vamos a estar gastando todo el dinero del mundo procesando la Biblia a inicio. Simplemente un ejemplo para que vean cómo sería un RAG no estructurado sólido en producción. Y esto, como ven, retornaría algo así, que sí se puede hacer en el 8N y sería de manera muy sencilla. Como entenderán, esto tiene una API, ¿verdad? Y todas las cosas que tienen APIs pueden ser consultables mediante el HTTP request. Esto es correcto. Así que, por ejemplo, aquí podrías hacer el método post para el Llama.Parse, pones la URL y creas aquí alguna credencial específica para el proyecto de Llama.Parse. Y con esto ya literalmente puedes extraer la información en el formato correspondiente y luego pasársela a los modelos. Así que sí, puedes hacerlo con el 8N bien, simplemente que es vía API y tómalo en cuenta. O sea, lo puedes hacer con el 8N. Todo lo que sea vía API lo puedes hacer con el 8N.
Tómalo súper en cuenta. Ahora, que a nivel de costo computacional sea más óptimo, etcétera, eso es otro mundo. Sin embargo, ya con esto tendríamos un documento que se está semánticamente bien extraído. Genial. Ya extraímos el documento. Ya está estructurado. Está semánticamente hecho bien. Tiene todas las relaciones que queremos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso corresponde a las estrategias de chunking. ¿Qué sería? Vemos aquí todas las comparaciones, de hecho. También esto es muy importante antes de pasar al siguiente paso. Es que también puedes, por ejemplo, en caso de que lo hagas con una librería como un Structure, tienes la posibilidad de hacerlo o de limpiar posteriormente la información con expresiones regulares. Las expresiones regulares básicamente son expresiones que lo que hacen es validar formatos de texto o formatos de una cadena en particular. Con eso puedes, por ejemplo, confirmar que un email está en el formato correcto, que una tabla está con las divisiones que deberían ser, etc. Así que si quieres limpiar o afinar más aún el texto una vez lo termines de extraer, puedes añadirle expresiones regulares para validar toda la información del documento en particular. Así respetas formatos y otros puntos, ¿no? Yo por lo menos con el Llama Parse no es necesario, por lo menos no lo veo necesario. Si quieres añadir y tocar más el documento a profundidad, eso ya es tema tuyo. Y si eso ya es algo bastante avanzado, si lo vas a hacer pues Llama Parse. Así que no, tómalo en cuenta. Ok, ahora sí, ya que diste expresiones regulares, cómo se extrae el documento, tanto en local como en API, los perfiles que tienes, etcétera, cómo vas a ver la URL de LangChain en la descripción del video, así que puedes leer documentación, etcétera. Ahora pasamos a la segunda parte. Y si me preguntas, la más importante, que es el chunking. ¿Por qué es tan importante el chunking? Es tan importante porque básicamente estos fragmentos es lo que te va a retornar a ti cuando vayas a hacer la pregunta. Es lo que va a tomar en cuenta la inteligencia artificial para responderte. Así que sí, esto es un proceso súper clave. Y tienes muchos tipos de chunkings y estrategias. Tienes por caracteres, tienes de manera recursiva, tienes por tokens, tienes por formato, tienes por semántica nativa del formato, tienes 1.000.000 y medio de estrategias. ¿Y cuál es la más óptima? Para eso les traigo este artículo de ChromaDB que se habla justamente de las estrategias de chunking que hay actualmente y cuáles son las más óptimas para los modelos. La más óptima, o sea, el recal, básicamente mide, por decirlo de alguna forma, la precisión con diferentes parámetros justamente, ¿no? Por ejemplo, el tamaño, el overlap y muchas otras cosas. Como ven, el chunk size casi nunca pasa de los 1000. Esto es algo muy importante que quiero que tomen en cuenta antes de que hablemos de las estrategias. Y es que los chunkings, me voy a ir directamente al primer video que hicimos, productos, creo que sí, productos. Y es que nosotros para hacer el chunking tenemos diferentes tipos de estrategias, ¿no? Ahora, hay unos conceptos básicos que tienes que tomar en cuenta. Todas las estrategias de chunk tienen un chunk size y algunas tienen un chunk overlap. ¿Cuál es la cantidad de chunk size que tengo que poner? Es una pregunta milenaria y nunca he visto que nadie la responda. Y te la voy a decir. Si tú quieres que tu aplicación tenga un alto nivel de extracción de contexto, es recomendable chunks que tengan mayor número de tokens. Y si quieres que sea una búsqueda muy específica y que logre extraer de manera súper granular ciertos detalles del contexto, es recomendable que tu chunk size sea más pequeño. ¿Por qué? Porque mientras más pequeño es el chunks, más favoreces a los detalles del documento y la recuperación de la búsqueda. Pero mientras más grandes son, vas a poder tener más fragmentos de texto y vas a tener respuestas más contextualizadas a nivel general. Tómalo en cuenta. Si quieres que tu aplicación pueda recuperar mucho contexto, chunks más grandes. Si quieres información muy específica, más pequeño. En este caso nosotros estamos trabajando con la Biblia. ¿Por qué estamos trabajando con la Biblia? Porque es un libro que tiene demasiada semántica y nos cae como anillo al dedo para hacer este curso de RAC. Porque quiero que vean lo siguiente. Simplemente quiero que lo tomen en cuenta. Tenemos un libro que adentro tiene más libros. Y que adentro de cada uno de estos libros tenemos capítulos por separado, o sea, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y cada uno de estos capítulos tiene adentro versículos. Y cada uno de estos versículos o cada una de estas páginas tienen alusiones en particular de un punto o una coordenada A a una coordenada B. O sea, esto es un follón que no se imaginan en nivel semántico y para una inteligencia artificial más todavía, porque tienes que recuperar todo este contexto y toda esta jerarquía que va
de un libro madre a un libro hijo, y de este libro hijo capítulos, y después de estos capítulos, capítulos más pequeños y versículos que son instancias de los capítulos y así sucesivamente. Así que semánticamente es súper gordo y es súper complejo. Por eso escogemos la Biblia, ya que nos queda perfecto para hacer este ejemplo justamente. Entonces, ahora sí, tenemos el chunk size, ya saben cuándo o no escoger, y las estrategias que tenemos a grandes rasgos son la división por los caracteres simple, o también conocida como el cookie cutter, que sirve, pero quiero que tomes en cuenta que la posibilidad de que cortes la mitad de un contexto es muy alta, ya que justamente lo que hace es picar según el número de caracteres que hay en algún sitio en particular. Para aplicaciones RAG no está tan bueno, no está bueno directamente para aplicaciones RAG, ya que directamente no te permite hacer un chunk que tenga la suficiente información y que no corte bruscamente todo el contexto del que estamos hablando. Y luego tenemos el chunking recursivo por caracteres, que yo considero que es uno súper bueno, de los mejores si me preguntas a mí, incluso para producción. Así que en esa parte todo bien. Puedes hacer un recursive character de splitter para producción, pero tienes que saber cómo funciona. Vamos a leer la descripción. Intenta dividir el texto recursivamente utilizando una lista jerárquica de separadores hasta alcanzar el tamaño deseado. Como ven, aquí tenemos un recursive character de splitter, pero adivina qué, no podemos controlar estos separadores. ¿Pero qué son los separadores? Pues bueno, te comento. Un separador básicamente es un elemento o una expresión regular, vamos a decirlo así, mediante el cual el chunk va a intentar dividir. ¿Qué significa esto? Vamos a poner que tenemos una lista donde tenemos doble salto de línea, o sea, enter, enter, luego tenemos enter, luego tenemos punto, luego tenemos coma, luego tenemos un espacio solamente y luego tenemos no tenemos nada, o sea que es un corte directo sobre la letra. Nosotros vamos a definir nuestro chunk size, en este caso es 1000. Entonces ya el chunking sabe que tiene que llegar hasta los 1000 caracteres. Entonces va a agarrar el contexto que existe en la página, por ejemplo, 123, agarra página 1 y quiere llegar a los 1000 tokens. Y para eso lo que va a hacer es recursivamente iterar sobre cada uno de los separadores, por ejemplo, en doble salto de línea. Y si en doble salto de línea no logramos llegar a estos 1000, o si nos pasamos o lo que sea, vamos a recurrir ahora al salto de línea normal. Si el salto de línea normal no es lo suficiente, vamos a pasar al punto. Y si el punto no es suficiente, pasamos a la coma. Y si la coma no es suficiente, al espacio. Y si no, ahora sí vamos a la letra. Porque esto es tan importante, porque te permite hacer chunks que no se cortan de manera brusca, a menos que no haya otra alternativa para el texto. Así que puedes tener un párrafo completo como un chunk, si el tamaño lo permite, y si no, puedes tener un chunk más pequeño, pero que en ningún momento se corte de manera brusca. Y también tienes el parámetro del overlap, que el overlap lo que hace es solapar cada uno de estos fragmentos, porque esto se hace de manera lineal. Así que si tenemos página 1, 2 y 3, básicamente vas a estar extrayendo página 1, 2, 3 de manera lineal. Y el overlap, por ejemplo, en el chunk 1 y el chunk 2 va a tener un pequeño parámetro que va a solaparse con el chunk 1, así que vamos a mantener contexto en cada uno de los atributos. Como ven, es súper apto, y según ChromaDB, con el overlap de 200 para recursive estaríamos súper bien. Quiero que tomen en cuenta que también hay fragmentos para los cuales que yo recomendaría siempre entre un 15 y un 20% de overlap. Está bien, no es necesario hasta un 50%. Disculpa. Y ya con eso tendremos la estrategia del recursive cubierta. Luego tenemos más. Tenemos por tokens, que utiliza bibliotecas NLP para dividir el texto en oraciones, etc. De hecho, los tokens no se utiliza casi en Rack. Luego tenemos la estrategia de chunking, que están asociadas directamente al formato, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que en HTML es muy común un H1, un H2, podemos picar justamente por esta jerarquía. Luego tenemos el chunking semántico, que de hecho esto de aquí está combinado. Pero básicamente un chunking semántico lo que hace es utilizar un modelo de embeddings durante el procesamiento del chunking, de modo tal que no agrupa por algo lineal como el recursive character de splitter, sino lo que hace es, utilizando el modelo de embeddings, medir la semántica relacional que hay entre cada uno de los chunks en base a un parámetro que tú ya definiste en el chunk size. Con esto lo que hacemos es que todos los chunks tengan una relación semántica más alta, que de hecho en Chroma se define justamente como uno de los métodos de recuperación que tiene mejor recal, o sea que tiene más precisión. En este caso sería con un chunk size de 400 y un overlap de 0, ya que en este caso estamos relacionando directamente la semántica entre dos chunks, así que no tiene que ser lineal. Esto es muy importante, no necesariamente tiene que ser lineal, y por eso no tenemos overlap, ya que el overlap solamente existe cuando es digamos que secuencial, ¿no? Cada uno de los chunks y se pueden medir, digamos que por esta línea.
En fin, vemos que los clústeres en la precisión bajo unos parámetros en particular es lo que tiene el mejor rendimiento para el recal, el LLM gana, que sería un chunking dirigido por un agente de inteligencia artificial, a grandes rasgos por decirlo de alguna manera. Así que no puedes definir un chunk size ni un chunk overlap, ya que esto básicamente lo decía la gente. Esto es muy avanzado, yo por lo menos nunca he tocado este tipo de chunking. A mí, por lo menos los que han funcionado mejor, que de verdad yo les garantizo que funciona bien, el recursive funciona muy bien, dividir por la estructura nativa del formato también está bastante bien, y ahora vamos a hacerlo por cluster, que es por semántica, que es lo que estamos haciendo. Así que sí, como ven, hay mucha estrategia de chunking, no solamente es por texto, por token y por recursive, aquí hay un montón, y tú tienes que decidir en cuál caso es la más apta para ti. Por ejemplo, recursive puede ser conveniente para textos planos donde tenemos una relación lineal bastante alta. Por ejemplo, un libro normal podría ser, o una factura normal también podría servir. Un chunking semántico nos puede servir para cosas como la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos relacionando los chunks directamente, ya que es un libro que es muy denso. Entonces, esto es un ejemplo y para que vean que en este caso el clúster tiene un sentido. Les voy a ahorrar todo este documento. Básicamente el chunking funciona mejor. Así que en este caso vamos a usar las funciones nativas de ChromaDB para definir esto. Así que vamos a ir punto por punto, ¿verdad? Lo primero que vamos a importar, o sea, ya que tenemos el PDF semánticamente con todo, ahora hagamos el chunking inteligente. Ok. Lo primero que importamos es esta librería de Chunking Evaluation, que todas las dependencias la tienen el requirements.txt del repositorio, así que no se preocupen por eso, hacen el pip install y van a tener todo. Pero bueno, la cuestión es que aquí vamos a importar el OpenAI Token Count. ¿Por qué? Ya que vamos a utilizar el Semantic Chunker, como saben, utiliza un modelo de embeddings, y esto es muy importante, porque con esto nos aseguramos que mida de manera precisa los tokens que vamos a estar picando y no le dejamos nada al azar. Esto garantiza de verdad que estemos respetando los límites que hemos establecido nosotros, como el tamaño máximo del chunk y el tamaño mínimo. Nosotros basamos este tamaño máximo y este tamaño mínimo según lo que es más conveniente según el artículo de ChromaDB. Y como les mencioné, un chunking más pequeño nos ayuda a extraer de manera más precisa todos los parámetros y digamos que todos los detalles del documento. En este caso es la Biblia, así que si quiero preguntar algún versículo en particular, etcétera, sí me sirve justamente esto, ¿verdad? Ok, luego definimos los embedding functions, que en este caso lo puedes definir también con LangChain. Sin embargo, yo lo decidí hacer con ChromaDB, ya que quiero respetar cómo funciona la semántica y la sintaxis de Chroma, ¿no? Igual noté alguna pequeña diferencia de rendimiento, quizás fue algún efecto placebo, pero yo lo hice de esta manera. Defino embedding function como embedding function.openAI embedding, que es el que vamos a utilizar. Definimos la OpenAI API Key, que fue la que definimos en el primer bloque del código, y el model name, ¿verdad? Ok. Ahora, del Chunking Evaluation vamos a importar el Cluster Semantic Chunker, que es el más apto según ChromaDB, que ofrece este rendimiento, el cual está súper bien. Genial. Con esto vamos a definir sus parámetros. Como les digo, cada vez que ustedes le pasan por encima una clase van a ver todos los parámetros que acepta a grandes rasgos. Entonces aquí pueden ver que el Cluster Semantic Chunker aguanta el Embedding Function, el Max Chunk Size, el mínimo y el Length Functions, que en este caso ya lo define como OpenAI Token Count. Siempre defínenlo así para que podamos respetar la cantidad de tokens de la cual estamos hablando. Y simplemente con esto sería para embedir, ¿no?, todos estos fragmentos que vamos a utilizar y hacer su relación semántica. Espero que hayan entendido muy bien esto. Vean la cantidad de veces que sea necesaria o leanse el artículo de ChromaDB. Básicamente estamos usando los modelos de embeddings para poder justamente crear esta relación semántica entre cada uno de los chunks. Genial. Ahora vamos a crear una lista que van a ser los chunks partidos, ¿no?, el split chunks. For doc in docs, doc es un área que definimos y docs es justamente esto de aquí, que es la data que ya está parseada. O sea que docs retorna una lista, se me olvidó decirlo, una lista con 499 elementos, que sería un documento por cada página. Simple. Lo que vamos a hacer con esto es iterar sobre cada uno de estos documentos. Y lo que hacemos es obtener el contenido. En LangChain se define como getContent. Ya con esto obtenemos el texto. Y el split chunks, que es esto, lo vamos a extender para añadir estos elementos a la lista. Que el texto va a ser del chunk. Y definimos la metadata como una fuente del Nuevo Testamento. Y en la página que lo obtenemos de la metadata, ¿verdad? Y también definimos como autor desconocido, en este caso. Y esto lo vamos a hacer por cada chunk
in doc chunks, que es esto de aquí. Entonces con esto ya vamos a tener la cantidad de chunks con la metadata y el texto correspondientemente relacionado semánticamente. Y da un total de 1500 chunks. Brutal, o sea, bastante bien. Perfecto. Ahora ya tenemos un split semántico hecho a medida. Vayamos al corazón de esto, la indexación. Una vez haya definido tu estrategia de chunking, la cual puede ser literalmente cualquiera, definimos esta porque es de las más aptas que existen actualmente. Vamos a ir a la indexación y este es el tema, uno de los temas más importantes del video. Esto es pesado, así que presten atención. Y es que nosotros tenemos, por ejemplo, traje aquí el ejemplo de Supabase, que aquí lo tengo, donde creamos una base de datos vectorial. Ya les he explicado que esto no es lo más óptimo. ¿Por qué? Porque Supabase no es una base de datos vectorial como tal. Pero ¿qué diferencia existe realmente entre una base de datos vectorial como tal y una que tiene una extensión vectorial? Pues básicamente que no soportan diferentes tipos de indexación y que la búsqueda no es tan óptima. ¿Por qué? Porque la indexación que estamos manejando aquí es del tipo flat. ¿Qué es una indexación entonces? Es la forma en la que estamos organizando los vectores para su búsqueda posterior. Simplemente, una búsqueda flat, volvemos aquí a esta imagen de la base de datos vectorial. Hago aquí esto. Ok. Una búsqueda flat básicamente sería que llega el query point del usuario que puede determinarse en una coordenada y lo que va a hacer es iterar sobre absolutamente todos los grafos, y bueno, todos los grafos no, sobre todos los nodos y todos los embeddings y todos los chunks que hay para determinar cuál es el semánticamente más relacionado. Así que sí, estamos haciendo una búsqueda por fuerza bruta. El flat es búsqueda por fuerza bruta, el cual ofrece una precisión del 100%, pero es porque estamos buscando por todos, lo cual no es óptimo, ya que para grandes volúmenes de datos, por ejemplo, 100.000 puntos que podemos tener en una base de datos vectorial, para este tipo de casos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tendríamos que tardar mucho para obtener la información y computacionalmente sería pesado, ya que acuérdense que cada uno de los puntos se guardaría en la memoria RAM. Y como son vectores densos de alta dimensionalidad, en este caso 1536 dimensiones para lo que estamos utilizando, que les digo, no es lo más alto, hay de 3000, hay de 4000 dimensiones, la memoria RAM se te peta y básicamente estás gastando miles de dólares en servidor de gratis, ¿no? Esa es la primer tipo de indexación, que es la que vemos siempre en todos los videos de N8N, de te enseño a hacer el mejor rack del planeta Tierra, tal. Mentira, no existe. Ya como en el rack no estructurado es de lo más complejo que puedes hacer con inteligencia artificial, uno bien hecho. Y básicamente el flat sería búsqueda por fuerza bruta. Luego tenemos cosas como el LSH o el Inverted File Index, que no les voy a explicar todos uno por uno, pero les podría decir por lo menos que el Inverted File Index lo que hace es agrupar semánticamente, digamos que por secciones de biblioteca. Entonces tendrías una base de datos vectorial completa, pero con diferentes tópicos, por decirlo de alguna manera. Y cuando la consulta de un usuario coincide con uno de estos tópicos, extraemos la información del tópico como tal. Esto es muy bueno, ¿por qué? Porque básicamente no estás extrayendo por fuerza bruta todo, sino que simplemente lo semánticamente similar o todo lo que está, digamos que compactado en este pequeño clúster, lo vamos a estar retornando. Luego tenemos otras como el IBFPQ, que sería exactamente lo mismo, pero en este caso sería con cuantización y así solventamos varios problemas, ¿no? También tenemos el LSH, que también lo hace por una especie de clustering de alguna forma, pero en ese tipo de casos lo que hacemos con el clúster es que lo vamos dividiendo no de manera tan semántica ni tanto por tópicos, sino por relaciones como tal. Y esto tiene un problema, y es que pueden haber chunks, por ejemplo. Vamos a intentar hacerlo aquí gráfico para que lo puedan abstraer más hacia tierra. Igual esto se lo dejo como tarea para la casa. Quizá al final del video hagamos algo especializado en la indexación, porque creo que vale la pena para hacer una explicación más profunda, pero vamos a ir aquí paso a paso. Vamos a suponer que tenemos aquí todos nuestros vectores, ¿verdad? Y vamos a suponer que se agrupan por clústeres que pueden ser 1, 2, 3, 4. Vamos a poner que hay 4 clústeres aquí, imagínenselos. Si una pregunta, por ejemplo, cae en medio de 2 clústeres, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a obtener información de muchos clústeres. Y eso no es bueno. Así que hay muchas técnicas de indexación, cada una optimizada para algo en particular. Tómenlo en cuenta. Por ejemplo, para la Biblia podría ser interesante justamente el IBFPQ que estábamos mencionando. Pero como les digo, vamos a dedicar una parte al final del video porque esto me parece muy importante. El punto es que la vamos a estar usando en este momento
lo primero que deben entender es que todas estas indexaciones corresponden a un mismo algoritmo de búsqueda, que es el ANN, la búsqueda inteligente por vecinos aproximados más cercanos. ¿Qué significa esto? Que si en Flat nosotros lo que hacemos es buscar durante todos los nodos, lo que vamos a hacer en el ANN es buscar simplemente los que son más similares. Como ven, todas las estrategias de indexación que hemos visto tienen algo en común, y es que estamos usando la semántica para relacionarlos, ya sea por clústeres o por tópicos o por diferentes cosas. Usamos una relación semántica para poder conectarlos. ¿Para qué? Para no obtener toda la información y poder optimizar los recursos. En este caso vamos a utilizar HNSW. ¿Por qué? Porque básicamente es el más popular y es el que ofrece mejor relación entre precisión y velocidad, ya que tiene una velocidad súper alta, porque lo que hacemos es dividir la base de datos vectorial por capas. ¿Cómo así que por capas? Básicamente lo que tiene perdón que me fue aquí, una de estas capas vamos a tenerlas en diferentes secciones, donde la capa 0 o la más baja es la más densa y es la que tiene más información, y la más alta es la que tiene menos. Y aquí entra el query point, que es la entrada del usuario, que ya van a ver los parámetros en particular que tienen. Esto es algo simplemente a nivel conceptual para que lo empiecen a entender, que tenemos un entry point y tenemos un vecino más cercano, por ejemplo va a ser este, y este vecino más cercano va a hacer que se traslape a la capa inferior, y esta capa inferior también va a recolectar a sus vecinos más cercanos semánticamente, y así sucesivamente hasta llegar a la capa de abajo, donde la cual vamos a definir ahora sí el top K, o los vecinos que durante todas estas capas han sido los más relevantes y son los más aptos para la búsqueda. Esto es brutal porque básicamente estás obteniendo diferentes relaciones semánticas, no específicamente de manera lineal, sino que esto sería más bien como un mapa del tesoro, donde mientras estés acercando a cada vecino, se iluminan puntos en particulares que son los más relevantes a consultar. Y según la relación semántica que tengan desde el query point entre los otros y entre ellos mismos, vas a poder determinar cuáles son los más aptos y cuáles tienen mejor relación semántica. Así que vamos a ir bajando hasta la capa número 0, que es la más densa, y tenemos aquí el query vector en particular, que lo determinamos desde este entry point. Y determinamos que este es el vecino más cercano. Vamos a bajar esto a tierra, si les parece bien, con código. Aquí vamos a ver un poco de optimización de recursos a nivel computacional y también a nivel arquitectónico con el HDSW que acabamos de mencionar, ¿correcto? Entonces lo primero que hay que determinar es las clases que vamos a utilizar. En este caso de Qdrant Client vamos a determinar Qdrant Client, que en este caso sería HTTP localhost 6333. Así que sí, tienen que tener el Docker levantado con Qdrant, en este caso tenemos en 8N o Llama, etc. Así que tienen que tener Qdrant levantado ya en Docker para poder hacer la conexión y que esta sea correcta. De Qdrant imprimimos el vector params, la distancia que vamos a estar manejando, que en este caso ya les mencioné que era el coseno, lo que vamos a estar tanteando, el hsnw config, para así determinamos directamente que estamos trabajando con este tipo de indexación para la base de datos vectorial, y con esto ya podemos irlas creando. Vector params soporta ciertos parámetros en particular que aquí lo ven, que es el size, que es la cantidad de dimensiones que van a tener los vectores densos, la distancia que vamos a estar manejando, que en este caso ya saben que es coseno, el HNSW config, la cuantización para otro tipo de datos, porque acuérdense que en inverted file, en este tipo de indexación, manejamos cuantización también, solo tómenlo en cuenta. Tenemos data type, multivector config, etc. Ok, vamos a ir paso a paso. Definimos una variable que va a ser vector config, que va a ser una instancia de vector params. Así podemos definir la base de datos vectorial con estos, digamos que parámetros para todos los vectores. Así creamos la indexación. Lo primero es el tamaño. Como ya saben, 1536 dimensiones para el modelo de text tree small de OpenAI que estamos manejando. Luego la distancia la vamos a manejar con coseno. Y es lo que estoy comentando. Aquí se suele escoger entre coseno y euclidiana. En caso de RAC, lo recomendable es el coseno. Y el HNSW config definimos diferentes cosas como el M, el EF construct, el full scan threshold y el payload M. Ok, aquí los dos parámetros más importantes es el fconstruct y el m. ¿El m qué determina? El m determina, vamos a suponer que aquí bajamos de capa, aquí como ven tenemos conectado 1 y 2 vecinos. En este caso el m es la cantidad de vecinos a los que vamos a estar conectados cada vez que vamos bajando o cada vecino cercano, ¿verdad? Entonces cada uno de estos nodos va a estar conectado a 25 vecinos. Esto es muy importante, ya que como bien entenderán, mientras más m tengamos, mientras más alto sea el parámetro de m, más vecinos vamos a poner y más relación semántica vamos a poder extraer. Así que sí, mientras más m tengamos, mejor va a ser nuestra base de datos vectorial. Pero también va a ser más pesado computacionalmente de crear. Tenlo en cuenta.
Luego tenemos el EFConstruct, que esto es un parámetro que es muy abstracto, así que se lo voy a intentar de bajar a tierra lo más posible, tanto a nivel complejo como a nivel simple. Y es que el EFConstruct básicamente lo que hace es tomar en cuenta una serie dinámica de vecinos que vamos a tener para cada vez que incrustamos un dato. Repito, tenemos aquí un vecino que vamos a incrustar en la base de datos. Y este vecino va a tener que posicionarse de manera semántica, ¿verdad? En nuestra base de datos vectorial. Y para hacer esto, nosotros lo que vamos a hacer es tomar en cuenta una lista de vecinos en particular que van a ser candidatos, que son los semánticamente más relacionados, para poder incrustarlo en la base de datos vectorial. Y básicamente, mientras más EFConstruct tengamos, más detalle y más afinada va a ser nuestra base de datos vectorial, ya que el vecino va a estar posicionado de una manera más estratégica, por decirlo de alguna manera. En contraparte del EFConstruct tenemos el motor de búsqueda, que eso viene después, pero compagina muy bien con lo que estamos viendo, el EFSearch, que es exactamente el mismo parámetro, pero para cuando estamos haciendo el proceso de búsqueda o la inferencia ya en la base de datos vectorial. A diferencia de M, que básicamente es las conexiones de nodos o vecinos que tiene, aquí tenemos la descripción simple en el código que la comenté, cantidad de conexiones en el grafo HNSOLE para cada interacción. El EFSearch sería lo mismo, las conexiones al momento de construir el índice, pero en este caso sería el construct al construirlo, y el EFSearch a la hora de ir bajando de nivel de alguna forma. Entonces el EFSearch puede ser bastante más alto que el EFConstruct, simplemente son los vecinos que vamos a estar tomando en cuenta y posteriormente es lo que va a definir M, ¿verdad? Con el EFSearch justamente. Así que van a trabajar en conjunto. Así que naturalmente, mientras más alto sea M, mientras más alto sea EFConstruct y mientras más alto sea EFSearch, vas a poder tener una base de datos vectorial cada vez más afinada y más afinada y más afinada. En este caso, M, estamos trabajando con valores relativamente bajos, pueden ser mucho más altos que esto. Pero toma en cuenta que su construcción va a ser más pesada, ¿no? Esto ya depende de cada punto. Igual esto es algo de práctica y para que entiendas a nivel avanzado cómo funciona. Así que no es del todo necesario aquí trabajar con un M super alto ni con un EFConstruct super alto. Pese a que es la Biblia, justamente. Así que sí, tómalo en cuenta y velo como que el EFConstruct sería un arquitecto que está diseñando las carreteras y las conexiones que hay entre las carreteras de una ciudad. Y mientras más alto sea, más relaciones van a tener todas las carreteras y vas a poder manejar o conducir de una manera más simple y más tranquila entre cada una de las carreteras y vas a poder llegar a la ciudad o a diferentes puntos de la ciudad de manera más sencilla y más estructurada. Y el EFSearch es directamente el GPS con el que tú estás rastreando todo este trabajo que ha hecho este arquitecto, ¿no?, de la ciudad. Así que velo de esa forma. Básicamente, M, cantidad de conexiones que hay en el grafo para cada iteración. EFConstruct, cantidad de conexiones en el grafo HNSW al momento de construir el índice. Y EFSearch, la cantidad de conexiones que hay, pero en vez de construir el índice, cuando estás navegando por el índice. Luego tenemos el Full Scan Threshold, que es a partir de cuántos puntos vamos a dejar de usar HNSW y vamos a usar búsqueda por fuerza bruta. O sea, por ejemplo, si tengo menos de tantos puntos o tengo más de tantos puntos, ya no voy a usar HNSW porque no creo que sea la cantidad de puntos necesaria como para poder tener que hacer una búsqueda tan refinada, y voy a buscar por fuerza bruta cada uno de los elementos y así extraigo directamente los más similares con una precisión del 100%. Y luego tenemos el Payload M, que básicamente es lo mismo. De hecho, aquí creo que van a ver el parámetro. Payload M, cantidad de conexiones en el grafo HNSW para los payloads. Recomendable, siempre el mismo que M. O sea, no lo pongan algo diferente que M porque pueden pasar cosas extrañas. Ok, ya definimos los parámetros con los que vamos a estar manejando la creación de la base de datos vectorial, en este caso con HNSW. Ahora vamos a ver cómo vamos a insertar todos nuestros datos de los chunks, ¿verdad? Luego lo que vamos a hacer es definir el collection name, que en este caso va a ser Biblia, y del quadrant client, este mismo aquí, que es esta variable, invocamos el método de crear la colección. Como ven, tiene todos estos parámetros. El collection name va a ser igual al collection name que acabamos de definir aquí, y la configuración de los vectores va a ser igual a vector config. Como ven, es un parámetro que aquí está respetado, ¿no? Vector config, aquí está, vector config, aquí lo tienen, que es el vector para mapping, etcétera. Y bueno, aquí también puedes definir muchas más cosas como los shards, etcétera, que quizás al final del video le demos un apartado especial junto a la indexación. Perfecto. Ok, ya definiendo esto, creamos una conexión con esta configuración de vectores y con este nombre, ¿no? Así que sí, ya tenemos básicamente creada una base de datos vectorial con HNSW.
Primer paso importante. Ahora lo que vamos a hacer es cargar estos chunks y vectorizarlos a nuestra base de datos vectorial. En este caso toma en cuenta algo. Y es que si nosotros agarramos estos 1500 chunks, los embedimos y los vamos subiendo, la memoria RAM te va a explotar. Amigo, te va a explotar porque estás en simultáneo pasando el texto y 1536 números por cada uno de los chunks que representan características y dimensiones del propio documento. Así que sí, es súper bestia. Así que no vas a pasar naturalmente todo eso de golpe, ¿verdad? Porque la RAM te explota a menos que tengas una PC de la NASA. Igual computacionalmente te sale más caro. Así que lo que vamos a hacer es un proceso de optimización más sencillo y vamos a subir estos documentos por un batch size. Como ves, esto tampoco creo que lo puedas hacer con N8N. Es imposible hacerlo con N8N directamente. Déjenme... creo que no puedes hacerlo por batch size. Bueno, puedes definirlo aquí como un loop. Si pones un código extra... es posible, creo que sí es posible. Pero tienes que hacer cosas muy extrañas. Aquí simplemente defines el parámetro del batch size como 500, o sea que vamos a estar pasando de 500 chunks en 500 chunks, y el parámetro de chunks para poder obtener la información. Así que aquí creamos tres listas diferentes. Los textos, las metadatas de los textos y los IDs de los textos. Aquí también es muy importante, importamos esta librería que básicamente lo que hace es poder crear IDs en una cadena alfanumérica bien estructurada, ¿no? Entonces hacemos un for i in chunk in enumerate chunks. ¿Qué hacemos con el enumerate? Y con estas dos variables básicamente separamos posiciones de contenido como tal que existe en la lista. Entonces, bueno, batchText.append, el texto de la metadata, añadimos justamente la metadata que existe, y los batch ID añadimos ya directamente un string que va a ser esta cadena alfanumérica que menciono de UUID. Simple, ya con esto tenemos una indexación para cada uno de los chunks que hay con sus respectivos embeddings para poder recuperarlos de manera semántica. Si cuando alcanzamos el último batch, de repente no van a ser 500. En este caso, mira cómo es la vida, que da casualidad que justamente son 1500 chunks. Pero puede ser que el último chunk, ponte que no sean 1500, sino 1750. Lo que hacemos con este código de aquí es solventar este 450, ya que no vamos a procesar 500, ¿no? Porque el batch size es 500, sino que ajustamos la cantidad de... Digamos que ajustamos la cantidad de chunks a los que existen realmente para no cargar contenido vacío y que no nos dé ningún error. Así que así cargamos 475 en caso de que sean los que hayan. Entonces procesamos un batch de 500 chunks. Y el batch vector, que esta es la última lista, sería model embeddings, o sea, los que definimos de OpenAI.embed para justamente hacer esta función de embedir. Y vamos a embedir el batch text según sea la posición. Y ahora hacemos el observe, que es el collection name, con los puntos, y el point struct, que es la estructura de los puntos, ¿verdad? Que cada punto sería como cada indexación. Donde el ID es el ID, el vector es el vector y el payload es un texto con la metadata. Ay, pero estas variables, ¿de dónde salen como tal? Tranquilo. Porque para ID, vector, texto y metadata, in zip los elementos dentro de la lista, así que ya sabes de dónde salen. Y cuando terminemos de hacer este proceso, limpiamos nuevamente las listas y imprimimos que la subida ha sido completada. Así que sí, básicamente aquí definimos, acuérdense que las funciones en Python tienen argumentos posicionales, así que aquí definimos, por ejemplo, un chunk y un batch size, pero este chunk realmente es el split chunk, así que sí, está dentro de la lista que ya definimos de los chunks. Así que aquí está. Hacemos una verificación para ver si todo está funcionando correctamente. Y del collection name invocamos esta colección con su número total de puntos. Y hacemos una pequeña consulta que es Hebreos capítulo 9. Aquí está result quadrant client.search collection name query vector test embedding, ¿no? Que es esta de aquí justamente. Ponemos un límite de 1 para que solamente recuperemos un resultado. O sea, aquí podrías recuperar muchos resultados y directamente obtendrías muy preciso el capítulo que es, ¿no? Y el texto que hay. Pero en este caso solamente hacemos uno. Y como ven, aquí está. Procesando los batch, que es lo que estamos haciendo aquí. Procesando los batch. Cuando la subida está completa, se imprime la subida completa con el número total de puntos, que en este caso serían 1500 puntos, porque son 1500 chunks justamente. Y aquí tenemos el texto de Hebreos. Y tenemos aquí capítulo 9. Score, tal. Y bueno, aquí tienes algunos puntos más. En este caso es del capítulo 8, pero tenemos algo del capítulo 9, etc. Se pueden recuperar muchos más elementos para que veas los capítulos correspondientes bien. Igual ya vas a ver una consulta real que vamos a estar haciendo. Y bueno, ya con esto el proceso de indexación para HNSW estaría creado. Ahora, ya que está la indexación hecha, viene
los métodos de recuperación. En este caso vamos a usar el Agentic RAG, ya que les debo de hace varios videos la explicación del código del mismo. Y más que ello, simplemente pienso que el Agentic RAG es uno de los mejores métodos que existen actualmente. Sin embargo, quiero que tomes en cuenta que realmente eso depende mucho del tipo de estructura que estás haciendo, ¿no? El tipo de recuperación que quieras hacer. Ya que por lo menos tenemos HNSW, vamos a suponer, pero tienes varios procesos, no tanto de inferencia como tal de recuperar de los datos y luego de que el LLM los genera. Así que podemos segmentar esto en métodos de recuperación y métodos de generación. Podemos dividirlo en esos dos campos. Así que hay cosas como el Agentic RAG, el multiquery, etcétera, que pueden entrar más dentro del proceso de generación, y hay cosas como el ReRank que entran más dentro del proceso de recuperación, justamente. Así que vamos a ir punto por punto. Vamos por el ReRank. El ReRank, básicamente, tú cuando haces una recuperación tienes un parámetro que es TOPK, que aquí déjame subir, subí demasiado. Ok, vamos a definirlo aquí cuando ya estamos definiendo esto como recuperación. Tú tienes un parámetro que es el TOPK, que básicamente, creo que esto sí lo puedes ver en un 8N, para que hacerlo aquí más gráfico nosotros dos. No, esto no se ve aquí, esto se ve aquí. Ajá. No, tienes metadata filter. En fin. Mientras esto sea aquí. Ajá. Tienes un límite que sería básicamente el TOPK, que es la cantidad de documentos que tú vas a estar recuperando, ¿verdad? El ReRank lo que hace es estos documentos reordenarlos según el más relevante al menos relevante. Esto se puede hacer mediante cosas como el score o la relación semántica que hay entre la pregunta y la respuesta que te retorna el documento. Lo puedes hacer tanto de manera programática como con recursos computacionales adicional, usando cosas como Cogere, por ejemplo. Puedes hacer ordenamiento, esto es una idea que se me acaba de ocurrir, pero por ejemplo, en base al score que tiene cada documento, puedes ordenarlos. Y puedes extraer ese valor y hacer que los que tengan más score estén más arriba y los que tengan menos score estén más abajo, o hacer el proceso como los de Cogere y demás. Yo creo que hacen exactamente lo mismo, algo muy similar. La cuestión es que con esto solventas por completo un fenómeno que es el loss in the middle, que es que en el medio de la ventana de contexto de los modelos o la mitad de un prompt, etcétera, esta información tiende a darse por olvidada o no la considera tan relevante como el inicio y el final. Entonces, al tener los documentos más importantes al inicio, aseguras que se tomen para la contextualización de manera muchísimo más precisa que si estuviesen dispersos en el centro de los resultados, ¿no? Esto sería un proceso como el ReRanking. Está el Agentic RAG, que lo que hace, aquí les puedo mostrar un ejemplo más vivido porque es el que estamos manejando. Un Agentic RAG podría ser algo como que en base a una consulta, y tomen en cuenta lo siguiente, la pregunta de ustedes también se va a convertir en un vector. Se va a convertir en un vector denso, ¿verdad? Porque es muy importante, porque mientras más relación semántica, mientras más información hay en esta pregunta que ustedes están haciendo, al convertirse en un vector, más ubicada o va a tener mejor capacidad de ubicarse en la base de datos vectorial y encontrar esos vecinos más aptos para tu pregunta. Y esto es la estrategia que vamos a estar haciendo. Y es que si la pregunta que tú hiciste no encuentra unos resultados que consideramos significantes, vamos a reformularla, vamos a añadirle más semántica, vamos a añadirle más puntos para que las tome en cuenta, y así vamos a volver a transformar la pregunta embedding, y esta vez con esta semántica extra que estamos añadiendo, va a ubicarse ligeramente en una coordenada más óptima para poder obtener toda la información correspondiente necesaria. El Agentic RAG es una técnica que me gusta bastante, me cae bien el Agentic RAG, la verdad. Luego tienes otros procesos como el Hybrid Search, que aquí lo que hacemos es combinar lo mejor de los dos mundos, tanto de Google como de ChatGPT, por decirlo de alguna forma, ya que con esto lo que estamos haciendo es que vamos a hacer un híbrido entre la búsqueda de palabras clave y la búsqueda semántica. Así que puedes obtener, por ejemplo, de Epístola del Apóstol San Pablo a los Hebreos, ya me sé la Biblia de lo que trabajé para este video, va a poder obtener San Pablo y después la relación semántica que hay con los hebreos. Así vas a obtener siempre documentos que son 100% precisos, pero con relación semántica. Así que estarías mezclando lo mejor de los dos mundos, tanto de Google como de ChatGPT. Por ejemplo, tienes estrategias como la multiquery, que básicamente lo que hace es, en base a una consulta que tú haces, crear muchas subconsultas. Cada una de estas subconsultas se va a transformar en un embedding y va a recuperar toda la información, igual mismo proceso, con el mismo TOPK, etc. Y lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar los TOPK más óptimos según cada una de las recuperaciones que hizo estas consultas
independientes por separado. Así retornamos siempre información que es apta no solamente para una semántica estática de la consulta, sino para diferentes relaciones que puedan haber entre la consulta y la información que quieres recuperar bajo diferentes contextos que van a definirse en la multiquery. Así que sí, esto es algo que también lo genera la inteligencia artificial. Y luego puedes añadir esto como un método de generación con el re-rank, por ejemplo, para obtener los más aptos de la multiquery, etcétera, etcétera. Esto es un mundo súper amplio. Y luego tienes estrategias como Parent Document Retrieve, mediante la cual vas a poner, por ejemplo, vas a retornar chunks pequeños que luego se van a agrupar en chunks padres, donde los chunks pequeños van a ser chunks de información específica y los chunks padres van a ser chunks contextuales. Les repito, esto ya lo vimos anteriormente, y es que mientras más grande es un chunk, va a tener más relación contextual respecto a la consulta que estás haciendo, y mientras más pequeño es, más específica va a ser la respuesta que va a retornar él mismo respecto a la pregunta que tú acabas de hacer. Así que aquí unimos las fortalezas de estos dos mundos y hacemos un chunk padre que tiene toda la contextualidad que necesitamos, pero con los chunks hijos que tienen la especificidad que estás buscando. Así que tú tienes que decidir de manera dinámica cuál de estos puntos son los que más te convienen, cuál de estas estrategias tanto de generación como de recuperación son las más aptas para ti. Estas son las más populares, hay miles de millones más que puedes tomar en cuenta. Cuando digo que hay miles, créeme que hay muchas más formas de optimizar esto. Y sí, esto no es la típica búsqueda de N8N, ¿no? Que es directamente similitud bruta o una indexación flat. También puedes hacer cosas como búsqueda enriquecida por metadata, SQL más vectorización de tablas o columnas de alta cardinalidad. Y aquí tienes un millón de cosas por hacer. Tienes que definir qué es lo que estás buscando. Por ejemplo, el hybrid search puede ser muy bueno cuando estás haciendo relaciones semánticas y al mismo tiempo quieres una precisión muy alta. Si está todo muy bien estructurado en tus libros o en tus documentos y sabes que una palabra clave siempre va a tener el mismo diseño, ¿no? En esos casos puede ser conveniente una búsqueda híbrida con relación semántica, ya que vas a obtener palabras en particulares con contextos en particulares. La multiquery puede ser apta si tienes una cantidad de recursos a tu disposición bastante alta y no te interesa gastar unos 20K en vez de hacer 5 o 7K, que es lo común del top, quiero decir, no $20,000. Entonces, si tienes muchos recursos a disposición y quieres obtener mucho más contexto y tener varias diversidad semántica, el multiquery puede ser una buena opción para ti. Y si quieres unir la precisión de una contextualidad alta más detalles súper sutiles, de repente el Parent Document Retrieve puede ser apto para ti. Y si simplemente quieres solventar efectos como losing the middle, etcétera, quizás el ranking te puede servir. Y si quieres que tu rack sea, que este es nuestro caso, ¿no? Porque es simplemente ejemplo, sea robusto ante la recuperación de documentos que no son del todo precisos, o quieres que tenga robustez ante ciertos fallos, etcétera, un Agentic Rack podría funcionar muy bien para ti, ya que vas a poder gestionar fallos de recuperación, vas a poder definir en base a los scores qué es lo que quieres y muchísimas cosas más. Cada uno de estos parámetros, cada una de estas estrategias tiene sus propios parámetros a tocar y tiene sus propios retos y problemáticas en específico. Entonces tómalo en cuenta. Naturalmente, el reto más importante a la hora de crear una base de datos vectorial de hacer un rack no estructurado, es crear una base de datos vectorial buena. Así que tómalo en cuenta y que los métodos de recuperación sean compatibles y compaginen muy bien con la indexación que ya has creado. De modo que haz en cuenta que siempre que la indexación y el método de recuperación y generación sean compatibles a nivel de funcionamiento, estén orquestados en base a un objetivo en particular, van a funcionar súper bien. Ok, así que ahora sí entramos a la parte final del video, que va a ser justamente la recuperación. En este caso vamos a explicar ahora sí cómo se crea la Agentic Rack. Y realmente es bastante simple. Primero vamos a ir cómo se define el método de recuperación. Y es que vamos a crear de primero la herramienta. En este caso ahora sí lo vamos a hacer con la semántica. Disculpa. Con la semántica y la sintaxis de LangChain. Así que importamos de Qdrant client, que ya lo habíamos hecho, pero de todos modos para mantener el código bien estructurado, definimos el Qdrant client, que se acordarán que ya lo habíamos hecho arriba. Repito, esto solamente para que sea más orientativo para ustedes. De LangChain Qdrant importamos Qdrant Vector Store, tal cual como podríamos hacer en N8N, algo así. Tal cual, es exactamente lo mismo. Pip. Aquí no hay mucho. Ah, mira, por lo menos aquí sí está el Embedded Batch Size. Mira, esto no lo permite, pero en Qdrant sí tenemos el Embedded Batch Size. Ven, qué interesante. Y aquí tenemos el Collection Config. Uf, qué bien. De verdad que Qdrant es una maravilla.
Y esto sí es lo mismo, supongo. Sí, sí. Bueno, en fin, me desvié del tema, este no es el punto. El punto es que definimos Qdran como herramienta de recuperación y de LangChain Qdran recuperamos el retrieval mode. Ya nada de por qué esto es tan importante. Genial. Definimos una variable que va a ser vector store, la cual va a ser una instancia de Qdran vector store, o sea que esta vector store va a ser alusión a una vector store real que tenemos en Qdran, que acuérdense que ya la creamos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? El cliente va a ser igual a Qdran client, el collection name va a ser el collection name, que ya lo habíamos definido antes como Biblia, que aquí está. El embedding model va a ser el embedding model que definimos al principio del código, y el retrieval mode va a ser retrieval mode.dense. No hay otra opción para el rack, básicamente, ya que el término correcto es que estamos trabajando con vectores densos, porque son exactamente vectores densos. Así que sí, es correcto que pongas vector denso aquí, y ese es el método de recuperación que vamos a estar manejando. El retrieval mode es dense, porque estamos trabajando con esos vectores en particular. Y el content payload key básicamente es la llave con la cual vamos a acceder al payload de cada chunk o al texto o el contenido como tal de cada chunk. En este caso, LangChain lo define por default como page content, pero en Qdran no es page content, es text. Así que el payload, este content key va a ser, entre paréntesis, un string que va a decir text. Preciso. Ahora vamos a hacer el retrieve como tal, que va a ser el vector store hace retrieve. Y aquí quiero que tomen en cuenta algo. Esta es la forma que LangChain tiene por default de definir bases de datos vectoriales como un método de recuperación. ¿Ok? Eso significa algo muy importante. Y es que van a tener unos parámetros limitados a LangChain justamente. Si quieren hacer, por ejemplo, que en la búsqueda tengan el EF-Search, del cual les hablé tanto al inicio de la indexación, es importante que creen una clase más personalizada para ustedes de cómo van a recuperar los datos y no el retrieve clásico de LangChain. En este caso es para que ustedes aprendan un poco más de la sintaxis de LangChain, y porque realmente esto es un video de ejemplo, no es necesario meterle tanto detalle como si fuese a producción, pero es algo que es bueno que tomen en cuenta. Aquí tienen varios valores a considerar. Uno de ellos es el search type, que es muy importante, ya que esto va a definir bajo qué parámetros tú vas a hacer la búsqueda. En este caso tienes la similitud según el score, que ya van a ver qué es eso, el MMR o la similitud clásica. La similitud clásica es lo que ya venimos haciendo de toda la vida, incluso con N8N. Aquí no hay mucho drama, simplemente buscas los más similares y ya. Luego tienes el Similarity Score Threshold, que básicamente lo que hace es definirlo, pero en base a un puntaje en particular. O sea, si hay un chunk que esto es un parámetro de menos 1 a 1. 0.5 sería más o menos un 50% de coincidencia. Entonces tiene que ser, vamos a recuperar 7 del top K, vamos a recuperar 7 documentos, siempre y cuando sean superiores al 50% de similitud con la pregunta del usuario. Así que ahí lo definimos. Luego tenemos MMR, que definiría cosas más respecto a no traer documentos que sean, digamos que redundantes. Con el MMR nos aseguramos básicamente de que no retornemos documentos irrelevantes, esa sería la palabra correcta. Con el MMR, con este tipo de búsqueda, nos aseguramos que no vamos a retornar jamás un documento que no sea del todo relevante para la pregunta. Y maneja con el parámetro de K, que es el mismo de y el lambda mult, que en este caso lo tenemos aquí sombreado, como pueden ver. En este caso, nuestro método de búsqueda es el similarity, simplemente lo escogí y ya, no hay nada en particular con ello. Aquí también quiero que tomes en cuenta varios parámetros que vamos a estar manejando. Y es que para MMR, por ejemplo, tienes el top K, pero es esto, el fetch K, que en este caso sería 50 documentos vamos a tomar en cuenta y vamos a extraer 5 que van a ser los más relevantes. Y así descartamos los 50 que no son relevantes. Por ejemplo, esto es a grandes rasgos y ustedes tienen que bajar esto a tierra, ¿no? En este caso nosotros con el Similarity Score vamos a definir cuánta similitud queremos que tenga la respuesta. En este caso va a ser 0.8. Así que en el search al definir esto, lo ponemos simplemente como 0.5. Y ya. También tienes parámetros como el filtro, por si quieres hacer filtrada de metadatos. Y aquí está el HNSWEF, que sería el EF-Search en resumen, en caso de que se defina. Tenemos el fetch-K en caso de que uses MMR y el lambda mult. Todo esto por ejemplo. Y luego tienes la similitud que simplemente soporta el top K. Genial. Ahora vamos a the LangChain.tools retrieve. Vamos a importar la función de create y retriever tool para definir ahora sí de manera súper exacta que estamos trabajando con una herramienta de recuperación. Entonces definimos una variable llamada retriever tool que va a ser igual al create retriever tool, que va a tener el retriever
¿Qué es esto? Con el nombre retrieve Biblia y su descripción respectiva de la herramienta. Busca y retorna toda la información disponible de la Biblia. Con este medio puedes tomar y buscar absolutamente toda la información que hay en la Biblia. Definimos la lista de tools, que es lo que acepta LangChain para las herramientas de agentes, así que en la lista guardamos Retriever Tool. Ok, ahora pasamos a la Agentic Rag. Ya definimos el método de recuperación, ya sabes qué parámetros se tocan al definir una base de datos vectorial como método de recuperación. Y ahora sí, vamos al método de generación, ¿no? Que en este caso es el Agentic Rag. Vale, vamos a importar diferentes clases. Primero de typing para poder tener cosas semánticas como anotaciones, secuencias, y el typedict para poder tener diccionarios en estado, etcétera, ¿no? Ya hemos visto lo que es el estado en el video anterior de Rag estructurado. Si no sabes qué es el estado, anda a ver ese video, donde vas a aprender también bastante de Landgraph. Entonces, bueno, aquí en el mismo caso terminamos de ver con los tipos de datos que vamos a estar manejando, sobre todo en tema de diccionario, listas, etcétera. Importamos literal porque vamos a estar trabajando con fragmentos literales, esto es muy importante. Y bueno, ya saben, LangChain Hub para aportar cosas de la nube de LangChain, Core para abstracciones de bajo nivel, donde vamos a tener cosas como el Human Message, lo vamos a poder definir. Los Output Parser para asegurarnos de que el modelo responda bajo algo en particular, en este caso queremos que responda juro en string. Prompt Template, el Chat OpenAI, Base Model y Field, porque ya van a ver para qué son los fields, y los tool conditions, porque en este caso sí vamos a trabajar con aristas condicionales o conditional edge, que no lo hicimos en el video anterior porque estamos usando commands, si no recuerdo mal, para redirigir los estados de la gente. Entonces básicamente este grafo se va a constituir de tres funciones primordiales. La primera va a ser el getDocuments, que va a soportar el estado y va a poder retornar tanto el generate o el rewrite, y según sea el caso va a decir algo diferente, ¿verdad? Exactamente determina si el documento es relevante o no. Aquí me voy a omitir gran parte porque esto lo que hace básicamente es validar que existe un tool response en resumen y obtener ese contenido. Y si no existe, básicamente te va a decir que no se recuperaron documentos de Qdrant y lo va a tomar en cuenta para hacer una regeneración. Eso es lo que va a hacer esta función básicamente, y es que tiene un output parser, y es que va a definir si los documentos son relevantes o no. Aquí está la clase que es el grade, que tiene el base model, que tiene un binary score, que es un string con el campo o field, ya saben para qué está el field, con una descripción relevance score, sí o no. En caso de que sea que sí, nos vamos a ir a generar, y si no, nos vamos al rewrite. Como en el modelo va a ser un chat de OpenAI con GPT 4.1 mini y con el streaming de True. Y el LLM con su respectiva herramienta va a ser con un output estructurado que va a ser grade para que dé el sí o el no, ¿verdad? Si no hay contenido, retornamos directamente a rewrite, simplemente. O sea, definimos que no hay documentos relevantes a responder y nos vamos a rewrite. Genial, sencillo. Tenemos aquí el prompt template, bastante simple, la verdad. Las variables del input van a ser el context y el question. En la documentación de LangChain no lo van a ver, de Landgraph, perdón, no lo van a ver así. Esto es un prompt que yo hice, básicamente. Pero bueno. El chain van a ser el prompt con el LLM y sus herramientas respectivas, ¿verdad? Que en este caso es que responda como un sí o un no. Genial. Ahora tenemos la pregunta del usuario, que sería en la posición 0 de message, con su contenido. Y tenemos el score de result, que es el invoke, con los documentos respectivamente. Y si dice que sí, imprimimos que los documentos son relevantes y nos vamos a generar. Y si no, nos vamos a rewrite. Súper sencillo de momento. Ahora hacemos la segunda función, que es el nodo del agente. Este agente lo que va a hacer básicamente es exactamente hacer de agente, simplemente, y redirigir el estado según el caso sea conveniente. Como ven, de nuevo le pasamos el estado y básicamente imprime llamando al agente, donde vemos el estado de los mensajes. El modelo va a ser 4.1 mini de nuevo. El modelo con herramientas va a ser el bind tools, y aquí ya definimos que va a tener nuestra lista con las herramientas de recuperación que se acordaran que era el retriever tool. Así que con esto ya tenemos nuestra agente y va a retornar la respuesta simplemente. Luego tenemos el rewrite, que básicamente lo que hace es volver a escribir la respuesta, y como ven en el return simplemente se nos va a ir a la gente todo el tiempo. O sea, retorna message response, pero siempre se va a ir hacia la gente. O sea, esto es fijo y no hace falta que lo digamos porque va a irse siempre a la gente, ¿no? De manera obligatoria, no condicional. Luego tenemos la función de generar, que básicamente lo que hace es generar la respuesta. Y listo, ya, aquí no hay mucho más. Con esto generamos la respuesta y de la gente.
y ya habría poco más en base a los documentos recuperados que son los correctos, ¿no? Naturalmente. Así que ahora sí definimos nuestro grafo. Importamos end, state graph y start. Y de prebuild importamos el tool node para asegurarnos de que hay nodos de herramienta precisamente. Como en el video anterior, workflow va a ser igual al state graph con el agent state de manera heredada prácticamente. Del workflow añadimos un nodo que va a ser agente, que va a estar añadido a la función de agent, que sería este de aquí. Luego en el retrieve va a ser un tool node que va a ser retriever tool y va a figurar de esta manera como retrieve. Así que sí, súper correcto. Añadimos el nodo de retrieve como el retrieve, que es esta variable de aquí que la acabamos de definir, así que bien por ese lado. Luego tenemos el nodo de rewrite y tenemos el nodo de generación. Y en las aristas tenemos ya ahora sí las aristas condicionales. Se me lengua la traba. Tenemos la arista obligatoria que es del estado, o sea del start, nos vamos a la gente. Y aquí ya la cosa sí puede ser más variable, ¿no? Así que definimos los conditional edge, que va a ser agent, tools condition, si la herramienta puede irse a retrieve o puede irse a end, ¿verdad? Ya que sí, agente puede irse, como ven, de agente, nos podemos ir tanto al final como a retrieve, así que si tools condition, aquí o aquí. Del retrieve nos podemos ir también al rewrite o nos vamos a generar directamente. Esto es muy importante, así que tenemos dos aristas condicionales. Así que sí, del retrieve nos podemos ir al Create Documents. Perfecto. Tenemos la arista de generar al final, generate a end, y de el rewrite, una arista que es obligatoria, que es a la gente. Así que aquí la graficamos. Y ahora sí, definimos método de recuperación, método de generación, indexación, método de chunking, cómo estamos teniendo el documento. Ya que tenemos todos estos patrones bien estructurados, ahora podemos hacer así una pregunta decente, que va a ser en el libro de los Romanos, en qué capítulo se habla acerca de la paciencia. Aquí va a recuperar los documentos más importantes, ¿verdad? Sí, de hecho aquí sí lo definimos como como algo scrolleable. Retorna bastante información. Y vamos a ver más o menos punto por punto, ¿no? Aquí en el libro de los Romanos, así que voy a ir retornando cosas de los romanos relacionadas a la paciencia, ¿no? Por ejemplo, Romanos capítulo 3, 16, destrucción y misericordia en sus caminos, bla, 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 bla. Romanos 11, 28, capítulo 12 de los Romanos, naturalmente. Capítulo 1, capítulo 15, el verdadero Dios, En fin, aquí ya vemos que dice algo de la paciencia. En el versículo 4, ¿verdad? Porque esto, acuérdense que cada uno de estos números son versículos. Acuérdense que estamos extrayendo todo semánticamente bien del documento padre. Así que, sí, tenemos todo bien. Aquí tenemos el versículo 4 y tenemos Romanos 12, tenemos el capítulo 4 de Colosenses. No conocía ese libro. Y bueno, aquí chequeamos la relevancia de todo esto. Y como ven, va a dar que la relevancia es correcta, ya que sí, tiene la relevancia, que va a decir sí, el documento es relevante. Y aquí hay documentos usados para generar la respuesta. Bla, 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 bla. Y te va a decir, en el libro de los Romanos, la paciencia se menciona especialmente en el capítulo 15, versículos 4 y 5, donde se habla de la paciencia y consolación de las escrituras para tener esperanza. Y se menciona a Dios como el Dios de la paciencia y consolación. También se alude a la paciencia en Romanos 12, 12, donde se exhorta a ser sufridos en la tribulación. ¿Será esto verdad? O esto es, qué brujería, esto es magia negra que yo hardcodeé para el video. ¿Ustedes qué creen? Yo no haría eso. Bueno, vamos a irnos aquí entonces. Vamos a irnos aquí al índice de la Biblia. Romanos era el libro, ¿verdad? Sí, Romanos. Vámonos al capítulo 15. Miren todas las semánticas que tiene la Biblia. Tenemos, es que vale la pena mencionarlo porque es increíble. Tenemos Romanos, un libro de los Romanos. Tenemos capítulos para los romanos y versículos dentro de los romanos. Así que tenemos capítulo, subcapítulo y subcapítulo. Y encima, en cada página te dice de qué capítulo y qué versículo a qué capítulo y qué versículo. Así que aparte tienes que tomar en cuenta eso. O sea, es una segmentación semántica increíble. Y que justamente la hice por eso, con la Biblia. Pero aquí vamos a irnos al capítulo 15. Dijeron capítulo 15, versículo 4, ¿verdad? Entonces vámonos hasta allá. Vamos a ver si están guapeando en serio. Me va a pasar el capítulo 15. Aquí está, capítulo 14. Bla, bla, bla. Capítulo 15, ¿no? Versículo 4 y 5 dijeron. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes en nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza.
Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros que seáis unánimes según Cristo Jesús. Uf, increíble. Creo que también habían dicho una ilusión en el capítulo 12. Así que capítulo 12, versículo 12 creo que era. Gozosa la esperanza de sufrir en la tribulación constante en la oración. Así que sí, también hace referencia. O sea, como ven, esto es un motor semántico prácticamente limpio y perfecto. Si hay algo que se me está quedando atrás, déjame analizar. Ya vimos la extracción de los documentos, cómo funciona la base de datos vectorial, LangChain versus N8N, la estrategia de chunking. Vámonos al temario inicial, ¿no? Indexación, ¿qué es la indexación? Tipo de indexación una por una, lo hicimos. Ventaja del algoritmo NN, sí, porque usamos HNSW. Tenemos todo, muchachos. Así que oficialmente terminamos este capítulo inicial. Voy a hacer otro apartado del video para explicarles paso por paso de manera más detallada los tipos de indexación y ahora sí terminaríamos el video. Así que seguimos. Ahora sí, para terminar el curso vamos a hablar a detalle de las indexaciones y los tipos que hay, de los que hemos visto a lo largo del curso, pero antes vamos a afinar más un concepto que vemos de manera superficial, que es el tema de las distancias, y esto es sumamente importante porque esta es la manera en que funciona la búsqueda realmente, ¿no? Y es que, a ver, mencionamos ya que existía la búsqueda de coseno y euclidiana, ¿no? Por esos dos tipos de distancia, que es un parámetro que ya definimos en el código, se acordarán de ese fragmento, ¿no? La distancia euclidiana lo que hace realmente es medir la distancia entre el query point del usuario, o sea, la pregunta vectorizada del usuario, con la más cercana que hay. Esta distancia se puede medir desde 0 hasta infinito, prácticamente. Entonces, claro, mientras menos sea la distancia, más coincidencia entre los vectores hay. ¿Cuál es el problema con este tipo de distancia, con este tipo de relación? Que también se define por la magnitud de los vectores. O sea que si hay un vector que tiene una longitud muy grande, por ejemplo, que tiene mucho payload, mucho texto o mucho contexto dentro de sus dimensiones, lo que va a pasar es que se va a detectar como que está más lejano y no se va a recuperar la información que hay en este vector, lo cual es contraproducente porque justamente si es más grande, probablemente tenga más contexto de lo que estamos buscando, ¿verdad? Y es por eso que se usa la búsqueda por el coseno, que funciona desde las coordenadas 0, 0, 0, ya que las bases de datos vectoriales son tridimensionales, o sea que tienen coordenadas x, y, z. Desde el 0, 0, 0 se mide un ángulo del query point del usuario con cada uno de los vecinos más cercanos que hay, dando esta relación que es desde -1 hasta 1, donde -1 representa que no tiene nada que ver o 180 grados de alguna forma, y 1 representa una coherencia absoluta. Justamente por eso existe en el método de búsqueda el score threshold, etcétera, que están definidos directamente por la similitud del coseno, o sea 0.5 representa que la similitud tiene que tener un ángulo mínimo de, ya esto, o sea, es una traducción literal a porcentaje, ¿verdad? Y por eso le definimos como 0.5, 50% de similitud, etc. Y ahora sí, ya con este concepto bien afinado, vamos a hablar acerca de las indexaciones. A ver, tenemos la del tipo flat, que es la que mencionamos al inicio, que es la que está por default, por ejemplo, en pgvector, supavis, etc. Que lo que hace es la búsqueda por fuerza bruta, que es comparar el vector del usuario o de la pregunta traducida a vectores, a un vector denso, con todo lo que tenemos disponible en la base de datos vectorial, dando una similitud perfecta, ya que va comparando uno por uno. Sin embargo, no es óptimo para grandes volúmenes de datos. Esto es algo que ya hemos visto. Luego tenemos el método de indexación LSH, que funciona con codificación del tipo hash. O sea, que los vectores densos los convertimos a hash para luego hacer, digamos que agrupaciones o subtópicos de biblioteca, donde van a estar el código hash segmentado por cada uno de estos temas, ¿cierto? Y de modo que cuando un usuario haga una pregunta, se va a convertir al vector luego el hash, y este código hash va a tener el acceso específico a cada uno de los tópicos disponibles en la base de datos vectorial, retornando toda la información. Luego tenemos el Inverted File Index, que es muy parecido al LSH, pero en contraparte, en vez de usar hash, estamos usando los vectores densos de por sí. Aquí es donde entra el concepto del clustering, que básicamente sería agarrar esta base de datos vectorial y lo que hacemos es indexarla, pero por similitud semántica. Así que los vectores que estén correspondiendo a ciertas coordenadas con X similitud van a estar agrupados en un espacio específico de la base de datos vectorial y otros tópicos van a estar en otro espacio, y así sucesivamente hasta armar el clúster completo. Esta indexación tiene un problema, y es que si hay una pregunta del usuario que justamente delimita con alguno de los clústeres, lo que va a pasar es que hace retornar toda la información de ambos, lo cual puede ser contraproducente para la búsqueda eficiente y definir un top K que sea preciso. Luego tenemos lo mismo pero con cuotización, que sus siglas serían IBFPQ,
que básicamente lo que estamos haciendo es que estos mismos vectores los vamos a subdividir en más vectores de menos longitud y estos subvectores los vamos a dividir a bits, haciendo que la búsqueda sea mucho más eficiente, mucho más rápida y mucho más precisa. Sin embargo, seguimos manteniendo este problema de los clústeres que acabo de mencionar en los límites que hay. Sin embargo, al afinar más la precisión de los vectores y de la búsqueda, es menos probable que pase. Ahí es cuando entra HNSW, que no lo voy a volver a explicar porque ahí sí ya lo explicamos súper bien. Y es que funciona por capas. Eliminamos el problema del clustering porque funciona por la búsqueda vectorial en sus respectivas capas, buscando a los vecinos más cercanos y no tenemos problemas de agrupación en este caso. Y estos serían los tipos de indexaciones más comunes que hay. ¿Cómo podemos ver el performance de esto en Qdrant? Por ejemplo, como ven, Qdrant tiene una interfaz que aquí vemos las colecciones que tenemos creadas. Si le dan aquí a colecciones van a ver sus colecciones. En este caso tenemos la colección de Biblia y aquí ya lo pueden ver desde el dashboard. Habíamos interactuado solamente con el código, con la colección, pero ahorita la estamos viendo en tiempo real. Acuérdense que cuando levanten su contenedor en Docker van a hacer en el localhost 333. De hecho, si ustedes hacen esto, es muy importante entrar en el dashboard porque si hacen aquí nada más esto, les va a figurar que el motor de Qdrant está corriendo, ¿no? Entonces tenemos que ir siempre al dashboard. Una vez estén en el dashboard van a tener el nombre de la conexión, su estatus, los puntos o vectores que tienen, los segmentos y los shards. Y aquí van a tener parámetros extra como la configuración de los vectores, que es el nombre del vector, el tamaño, la distancia, que ya mencionamos que es coseno, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar esto punto por punto. ¿Qué son los points? Los points son la cantidad de vectores que tenemos adentro, ¿no? Básicamente. De hecho, ustedes van a entrar aquí y van a poder ver sus points con su ID correspondiente según el tipo de indexación que hicieron. Y como ven, hay un montón. Ya que hicimos un clúster semántico, un clúster no, como hicimos un chunking semántico, como ven, siempre no va a ser todo lineal, naturalmente. Incluso nosotros podemos meternos aquí y ver, por ejemplo, algo que tenga un capítulo para que puedan ver referencias. Aquí está por lo menos Romanos 12:7 y podemos darle a buscar los similares y aquí con el mismo algoritmo NN vamos a buscar los similares de el mismo tópico, ¿verdad? Aquí está en Romanos 11, Romanos 14, Romanos 13, en fin, aquí van a conseguir todos los similares que hay, esto solamente para que lo vean. Así que tienen esa posibilidad. También la colección tiene los segmentos, que los segmentos es un subconjunto que hay dentro de un shard, que vamos a decirlo así. Tenemos colecciones o clústeres, pueden ser cualquiera de los dos, y un shard básicamente es una partición horizontal que tenemos sobre este conjunto de datos. Esto funciona para que, lo primero es que te permite paralelizar datos, te permite que el procesamiento esté distribuido de manera más uniforme, así no tienes toda la carga de datos concentrada, y en especial porque puedes afinar así el tema de las búsquedas en muy grandes volúmenes de datos. Los shards permiten hacer, digamos que sus bibliotecas específicas, y lo mismo va con los segmentos, que serían digamos que capítulos. Vamos a suponer que tenemos una biblioteca donde cada shard es un libro y cada segmento es un tópico. O un libro, cada shard es un libro y cada segmento es un capítulo en particular del libro, por decirlo de alguna forma. Esto simplemente distribuye la carga de datos y te permite hacer búsquedas más precisas. Luego tienes parámetros como la configuración de los vectores, que dice el nombre, el tamaño del vector y la distancia. Esto sería más bien la dimensionalidad del vector. La distancia es la que definimos, en este caso es coseno, que lo definimos en los vector params. El nombre del vector lo dejamos como default. Aquí, tú cada vez que subas un nuevo contenido a tu base de datos vectorial, puedes cambiar el nombre del vector, ¿no? Eso lo puedes hacer también con los shards, etcétera. Pero esto es un trabajo aparte por si quieres hacer algún tipo de filtración en el momento de búsqueda. Pero tú le puedes poner nombre a los vectores que estás subiendo. O sea, un conjunto de vectores puede tener un nombre en particular. Y también tienen opciones dentro de la propia colección, como la información de la colección. Como ven aquí tienen bastante información. Tienen el Search Quality, que ya vamos a hablar de eso. Tienen snapshots, pueden visualizarlo y tienen las funciones de grafo. Vamos por el Search Quality. Básicamente esta función lo que hace es definir la cantidad de vecinos que puedes buscar en comparación a fuerza bruta. O sea, esto mide la calidad de tu algoritmo ANN de alguna forma, ya que lo que estamos haciendo aquí es comparar la cantidad de vecinos que tú puedes recuperar por similitud en comparación a fuerza bruta. Por ejemplo, si yo quiero buscar para un vector en particular 10 vecinos, vamos a tener eso en cuenta, pero con fuerza bruta, a ver cuántos se recuperan y después con el algoritmo ANN. O sea, estás comparando la calidad básicamente. Aquí podemos hacer una prueba, como ven. Dice la precisión, @10, etc. Y va a hacer la prueba, pero para 100 elementos. Aquí ven que está iterando una por una hasta llegar a las 100 justamente. Y como ven,
Todas dieron el parámetro de 1, o sea, coincidencia perfecta. Acuérdense que estamos trabajando con distancia de cosenos y esto determinaría como un 100% de precisión en la búsqueda bíblica. Hay un parámetro que nos esté faltando. Tener snapshot también para hacer, digamos, como alguna especie de backups. Por ejemplo, pueden hacer aquí snapshot, pueden tomar digamos, exactamente un snapshot de la base de datos vectorial. Y ya con esto, ahora sí, terminamos nuestro curso de RAG no estructurado avanzado. Aprendiste absolutamente de todo. Cuando digo de todo es de todo. Aprendiste de bases de datos vectoriales, de cómo armarlas, qué es un RAG no estructurado, los fundamentos básicos del RAG no estructurado, los tipos de chunking que hay, cuál es el más óptimo, igual con los tipos de indexación, las técnicas de recuperación que existen y cuál es más apta según cada caso. Y les digo que vamos a hacer muchísimos más videos trabajando con distintos tipos de indexación, distintas técnicas de recuperación, etc. Este es simple el inicio donde estamos exponiendo los, digamos que aspectos más grandes o más importantes del RAG no estructurado con un tipo de indexación en particular para que vean cómo sería esto realmente para casos de producción. Y ahora sí, terminamos el curso de RAG avanzado. Espero que les haya servido un montón y que hayan aprendido bastante. Y ya saben, si quieren implementar alguna solución de inteligencia artificial en sus negocios para automatizar y ganar miles de dólares al mes ahorrando miles de horas de productividad, no duden en escribirme al correo que estoy dejando en la descripción del video, el número telefónico, a agendar una cita conmigo vía Calendly o a cualquiera de los correos que estamos dejando en la descripción. Y si quieres aprender, puedes unirte a la comunidad de Telegram donde estamos apoyándonos todos los días con recursos. Ahí las personas tienen en exclusiva todo el código que estoy subiendo, así que la gente de la comunidad tiene en exclusiva todo el desarrollo que hago antes de subir los videos y muchísimo más. De verdad estamos creciendo a un ritmo bastante bueno y estoy súper contento con la comunidad que se está armando. Y también si quieres seguir aprendiendo, estate atento al canal, ya que vamos a seguir subiendo muchos videos de este estilo y mucho más avanzados que los que estamos viendo a día de hoy. Así que un gusto tenerlos aquí, suscríbanse y denle like, nos ayudan un montón ya que estamos empezando y nada, nos vemos.